Amigos televidentes, continuamos con su espacio sagrado de la noche y la verdad que es un placer, un honor conversar con el invitado que tenemos para esta noche, precisamente porque es un invitado que lo tenemos en los medios de comunicación frecuentemente cuando hay cualquier tipo de problema medioambiental o algún conflicto que tiene que ver con tierra, sobre todo atmosférico, siempre está aquí. Pero en estos días se está hablando mucho, Junior y amigos televidentes, del problema del agua, del problema de la frontera dominico-haitiana. Y hoy, precisamente hoy, en la prensa a nivel nacional, pues han salido varios reportajes en dos periódicos de forma simultánea, donde habla de que los ríos en la República Dominicana, la mayoría de ellos están sumamente contaminados. Y incluso el periódico Diario Libre lo llevó a titular que son cloacas prácticamente lo que tenemos, ya que cientos de familias, pues los desechos y las heces, todo lo que tiene que ver con los desechos de la cloaca, pues muchas veces van a parar a nuestros ríos. Y hoy tenemos al ingeniero Osiris de León, que vamos a conversar con él, que en este programa lo ha dicho varias veces, pero está aquí para reiterarlo nueva vez. Don Osiris, buenas noches. Señores, muy buenas noches, contentísimo de estar con ustedes nueva vez, como siempre, aquí cerrando la noche, para hablar de estos temas que son neurálgicos, son centrales, son problemáticos, van mucho más allá de lo que se puede ver a través de los medios de comunicación, porque hay un componente político, hay un componente social, hay un componente histórico, hay un componente geográfico, y muchas veces las comunidades afectadas se te atan a una sola variable y te dejan de lado las otras. El agricultor, el campesino, el comunitario que quiere agua, él se olvida del tratado de 1929, se olvida del acuerdo, se olvida de la disponibilidad de agua, porque es como el que tiene hambre. El que tiene hambre no le preocupa tu hambre, sino la de él. El que necesita agua se preocupa por su agua, su necesidad, no la tuya. Entonces ahí viene una presión, por lo que muchas veces hemos dicho en este programa, el agua escasa. Oiga bien, el agua escasa. No es lo mismo hablar del problema del agua que hablar del problema del agua escasa. Porque cuando hay abundante agua, nadie se pelea por el agua. Ahora, cuando hay agua escasa y la gente sabe que esa agua no da para todas las necesidades urbanas y agrícolas, la gente hace una presión. ¿Y por qué hace una presión? Porque sabe que la Carta Universal de los Derechos Humanos consagra el acceso al agua como un derecho universal del ser humano. Por tanto, tú no puedes ni reprimir, ni amonestar, ni apresar al que te está reclamando agua. Y de ahí se agarra una parte importante de la comunidad de Juana Méndez, y dice, si esto es un derecho humano, y yo soy un ser humano, yo tengo derecho a protestar por el agua, y si me dejan, hago mi canal, me conecto, y si la gente de Manzanillo se queda sin agua, eso es problema de la gente de Manzanillo, y si los productores de Sánchez aquí en Dajabón se quedan sin agua, eso es problema de ellos, pero yo tengo que resolver mi problema. Y ahí es donde tiene que mediar la parte diplomática. Justamente yo pienso que es una buena forma de presentar el problema para poder entenderlo. Osiris, te preguntaba fuera del aire si lo que está pasando con el masacre y lo que se ha dicho que quiere hacer Haití es un problema de carácter político. Te digo político porque muchas veces todo lo que tiene que ver con la República Dominicana, a veces el tratamiento quizás no es el más adecuado. Entonces, ver esa parte. Segundo, es un problema jurídico. Tercero, hay un problema técnico, efectivamente. Lo que quieren hacer los haitianos pone en peligro la posibilidad de que esas comunidades puedan tener también acceso al agua. ¿En qué parte ocurre lo que quieren hacer los haitianos? ¿De este lado de la isla o después que pasa en República Dominicana? ¿Cómo es el problema? Para yo entenderlo, porque quiero entenderlo. Perfecto. Pero una aclaración sencilla, don Osiris. El río nace en República Dominicana y vuelve a Loma de Cabrera. Y vuelve otra vez a República Dominicana. Por eso, como está tan próximo a la línea fronteriza, se tomó como un referente fronterizo. Además, históricamente, desde los principios de la Organización de la Sociedad Mundial, cuando dos territorios vecinos tenían que definir el límite fronterizo, se escogía el río. ¿Por qué se escogía el río? Porque tú vas a tu pueblo, yo voy a mi pueblo, usted va a su pueblo y usted sabe dónde está el río donde usted se bañaba cuando niño, que es el mismo río donde se bañaba su papá.
Y el mismo río donde se bañaba su abuelo y su bisabuelo, el río está ahí. Por tanto, el río es una línea referencial geográfica, topográfica e hidráulica. Entonces eso hizo que desde la antigüedad se tomaran los ríos para definir frontera, fuera un poco más allá o un poco más acá, no, cojamos el río de frontera. Porque si yo te pongo bornes, un borne cada 500 metros o cada kilómetro, ¿quién te impide a ti o a mí una noche cambiar ese borne? ¿Verdad? Como ustedes lo ven en la finca. ¿Cuántas empalizadas no se cambian aquí de noche entre dos fincas? Muchísimas. ¿Ustedes lo han visto? Y no estoy diciendo nada nuevo. Eso es normal. Hay gente que le gusta con frecuencia arreglar su empalizada, porque en el proceso de arreglar su empalizada se va unos metros, se va unos metros. Y se va 2 metros. Se corre. Entonces, ¿qué ocurre? Para evitar ese tema, se prefiere tomar ríos. Hay 3 ríos que definen nuestra frontera. Masacre en la parte norte, Artibonito en la parte central, Pedernales en la parte sur. Fruto de eso se firmó en 1929 un tratado de paz y amistad en el cual ambas partes se comprometen a que esos ríos transfronterizos van a ser manejados de común acuerdo. Discutimos tus necesidades y mis necesidades, las disponibilidades que hay, y dividimos esas disponibilidades entre nuestras necesidades a partes iguales. Desde el momento en que Haití unilateralmente e inconsultamente abre un canal sin consensuar ni con la gobernación de Dajabón, ni con el INDRI, ni con la Cancillería, se está tomando una atribución que viola el artículo 10 de ese tratado. ¿Qué aprovechan ellos? Algo que tiene que ver con tu pregunta. El masacre nace en territorio dominicano, en la zona de Loma de Cabrera, se mueve hacia el norte. Al llegar a la zona entre Dajabón y Juana Méndez, hace 2 curvas hacia la izquierda, hacia el oeste. Se va del otro lado de la línea fronteriza, se va del lado haitiano. Y como entra a territorio haitiano, y el haitiano va a decir la línea fronteriza está allá, y el río está aquí, en este tramo de aquí, de 2 kilómetros, el río es mío, lo cual viola el tratado. Porque al que el río entre a tu propiedad y después entre a la mía, por eso se llama transfronterizo, porque atraviesa la frontera. Cuando ustedes ven que hablan de comercio transfronterizo, es un comercio que atraviesa la frontera. Un río transfronterizo se mueve a lo largo de una línea de frontera. Va siguiendo una línea, de repente se va a la izquierda, después retoma a la derecha, cruza la frontera de lado y lado. Por tanto, hay lado dominicano y hay lado haitiano. Eso implica que aunque esté así como ya en el tratado de 1929, está consignado como un río transfronterizo, eso quiere decir que obligatoriamente tú tienes que consensuar conmigo como dominicano el uso de esa agua y tú no me puedes abrir un canal. O sea, básicamente, parte del problema es que ha sido una decisión unilateral de Haití. Exacto. Eso es parte del problema. Parte del problema. Bien. Supongamos que... No solamente que fue unilateral, sino que ni siquiera te lo informó. No te lo consultó, no. Tampoco te lo informó. Ya entendí que por disposición del tratado de 1929, cualquier acción que haya de tomar, tanto por parte de Haití o de República Dominicana con relación a ese río transfronterizo, debe ser de mutuo acuerdo. Exacto. Entonces, el principal problema es ese. Y tú tomaste una decisión y no me lo consultaste. Ya. Si se supera eso, desde el punto de vista técnico, ¿pudiera Haití, previo consentimiento y acuerdo de República Dominicana, abrir ese canal de reguío o no? Puede. ¿En qué medida puede afecta, decir, ¿en qué medida afecta a la República Dominicana? Tú quieres meterte a mi casa, dame la oportunidad de que yo analice si tengo una habitación disponible para facilitarte. Y si no me afecta. Y no me afecta. Entonces, sí, mira, no hay problema, te puedes venir a quedar aquí por 3 meses, utiliza esa habitación que está desocupada hoy día. Pero no te me metas a la fuerza, porque ya entonces me obliga a llamar a la fuerza pública. Entonces, eso está haciendo Haití. Haití se metió a la fuerza con el canal. Y sobre todo, lo peor, que cuando el tema es conocido en República Dominicana, en lugar de pedir disculpas, o en lugar de decir yo voy a consensuar con autoridades dominicanas, dice
ese canal lo vamos a hacer le guste o no le guste a los dominicanos, lo cual fue una imprudencia, un desafío, una exageración, una impertinencia que la sociedad dominicana inmediatamente se puso de pie. Al ver un primer plano del periódico Listín Diario, ese titular grande a dos colores, que dice, le guste o no le guste, eso, pero esto es un desafío. Pero bueno, son de las cosas, y dice, bueno, ¿qué autoridad dijo esto? El presidente de la República, un alcalde, el gobernador, un empleado. Una autoridad local en Juana Méndez. A veces, pues, digo que a veces se le da una magnitud a los problemas haitianos que lo tiene, que tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Y ya desde ahí se crea una situación que a lo mejor el problema no es tan inmanejable como se pinta, porque ya, desde el punto de vista técnico, usted aporta que si hay consenso entre las partes, si se debía o se abre ese canal para regar tierras haitianas, no crearía ningún daño a República Dominicana. Si es con consenso. Porque estarían como quiera, luego el consenso, abriendo luego que el río sale de Dominicana. Claro. Es decir, que no afectaría los reguíos ni el consumo de agua dominicana. Es que la idea es precisamente esa, que no afecte. Es decir, claro, cuando la Cruz Roja te invita a donar sangre, tú vas pero para que te saquen una pinta, no 10. No 10. ¿Entiendes? Entonces, si tú le autorizas a Haití, dice, mira, ok, dime, ¿cuáles días tú necesitas agua? Lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horario? Pónmela de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Ok, perfecto. Tú la usas en ese horario y fuera de ese horario la uso yo. La misma agua y no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre? Desde que tú haces un canal y tú no has consultado conmigo, yo comienzo a pensar que tú tienes la intención de conectarte 24 horas al día y me vas a dejar mis productores sin agua y la gente de Manzanillo. El único río que tiene Manzanillo es el río Masacre. Si tú le cortas el agua en Dajabón allá arriba, no le llega una gota de agua a Manzanillo. Claro. ¿Cómo tú resuelves con la gente de Manzanillo? Por eso le he planteado a la prensa que me ha consultado, y agradezco a tantos y tantos medios de comunicación que me han consultado al respecto, digo, que ya en los años 98 y 99 fuimos a resolver un problema de abastecimiento de agua en la parte norte de Haití, al noroeste de Juana Méndez, en la zona de Limonade. Un gran proyecto agrícola donde estaban invirtiendo millones de dólares con asistencia de Estados Unidos, pero no tenían agua. Entonces fuimos, exploramos con resistividad eléctrica todo el subsuelo, ubicamos un paleocauce, es decir, un lugar por donde transitaba el río hace cientos de miles de años, estaba lleno de grava y arena, ahí llevamos una perforadora desde aquí, perforamos y ahí conseguimos 1.200 galones por minuto y resolvimos el problema. Entonces, eso lo puede hacer Haití ahora y el gobierno dominicano le puede dar esa asistencia gratuita, no hay que cobrarle. Inclusive, los que hemos trabajado en eso y tenemos experiencia en eso, podemos ayudar de manera gratuita, sin que nos paguen un centavo, simplemente para ayudar a evitar una fricción entre ambos países. Yo creo que, como dicen los abogados, es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y en este caso procede llegar, aunque sea un mal arreglo. Y podemos combinar el agua superficial del río Masacre con el agua subterránea que hay en la zona, de forma tal de que haya un aprovechamiento conjunto. Aguas superficiales y aguas subterráneas para ambas partes, la parte occidental de Juana Méndez y la parte oriental, que es Dajabón y Manzanillo. Y de esa manera resolvemos un problema. Si yo fuera presidente de la República, yo tomaría esa decisión. Busco 8, 10 expertos de alto nivel que saben de agua. Les digo, váyanseme allá, evalúenme esto durante 60 días y tráiganme una respuesta. Y díganme qué cuesta esa respuesta, cuántos pozos hay que hacer, cuánto hay que poner, y yo lo voy a poner inmediatamente para que se ejecute inmediatamente. Y así presento ante la comunidad internacional una respuesta a un problema que se puede salir de control en cualquier momento. Don Osiris, una pregunta. Para conservar la vida de estos ríos que están en la cuenca, precisamente en la frontera limítrofe Haití, República Dominicana, que sé que hay otras fuentes acuíferas que son subterráneas, que están ahí, ¿qué hacer entre ambas naciones para ayudar a reforestar y que sigan y que estos ríos no desaparezcan en el futuro? ¿Qué debemos hacer como país nosotros? Mira, Giovanni, ese tema se ha debatido mucho en la República Dominicana durante décadas. Y tú que en muchas ocasiones estuviste muy de cerca con el área de prensa del Partido Reformista Social Cristiano, sabes que aquí quien resolvió ese problema fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, viendo que había una depredación agresiva del bosque, pero que esa depredación tenía una razón estructural social, que era la subsistencia. Desayuno, comida y cena, que necesitaba cocción de alimentos
y para la cocción de alimentos se necesitaba o leña o carbón. ¿Y dónde se buscaba la leña? En el bosque. Y el carbón en el bosque. Balaguer entendió, con ayuda de todo un equipo profesional del cual me siento orgulloso de haber formado parte, que era la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, de la cual era miembro por decreto, se recomendó que a cada campesino se le dotara de una estufita de gas y de un cilindro de gas de aquellos chiquitos de 25 libras, que era fácil de montar en un mulo, en un burro. En todas las montañas se llevaba la estufita chiquita, que la cargaba hasta un niño porque pesaba poco, y el cilindro chiquito, que lo cargaba un muchachito de 5 o 6 años de edad. De esa manera culturizamos la montaña con la cocina de gas. Y el campesino fue dejando de lado el corte. Eso tiene que hacerlo Haití. Se les recomendó a Haití, Haití no lo hizo. Haití ahora, en medio de esta crisis, tiene que buscar la ayuda internacional de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, y hacer esas dos cosas que tú planteas. Primero, comenzar a reforestar. Pero reforestar no implica que tú le des a Haití el dinero para reforestar. No, que vayan los países y se hagan cargo del programa. Que si Estados Unidos le va a dar 10 millones de dólares para reforestación, Estados Unidos mande un equipo técnico que administre ese dinero y pague todos los ayudantes que necesita, pero lo administren ellos, porque si no te gastan el dinero en sueldo, en salario, en dieta, en combustible, en otras cosas. La clase política sabe qué hacer con los cuartos. La clase política sabe qué hacer. Entonces es mejor que tú mandes, si es medicina, que tú mandes a los médicos, y si es reforestación, que tú mandes a los ingenieros forestales, con las plantas y con el dinero. Entonces, una vez cubierto el programa de reforestación, tú sabes que el 96% del territorio haitiano está deforestado. Todo el que ha ido a Haití lo ha visto, el que ha sobrevolado lo ha visto, y el que no ha ido ni ha sobrevolado solamente tiene que entrar a Google Earth, hacer un recorrido. Recuerda que en el libro de Al Gore, Una verdad incómoda, se pone de ejemplo transfronterizo la frontera entre Haití y República Dominicana, y está en el documental de Al Gore, An Inconvenient Truth, es decir, una verdad inconveniente, una verdad incómoda. ¿Qué es lo incómodo? Aquí, si ahora miren, Haití está tan deforestado que desde el espacio se ve la diferencia, la franja. Diferencia, porque está pelado el lado oeste y está forestado el lado este. Con ese ejemplo de que el problema no es por pluviometría solamente, ni es por tipo de suelo, sino por deforestación. Tú tienes que combinar las dos cosas. Dale estufas, dale gas a todo el mundo en Haití, y entonces que vengan los países a reforestar todas las cuencas hidrográficas. Sin embargo, a veces Osiris se vende la idea de que ese problema haitiano de deforestación es porque ellos son por naturaleza depredadores. Sin embargo, lo que hay que ver es el nivel socioeconómico, el nivel de educación que tiene Haití, que lo lleva a por necesidad para sobrevivir a talar sus bosques. No es que son por naturaleza depredadores, como mucha gente lo pinta, y que vienen aquí a cortar. No, vienen a hacer lo que hacen muchos dominicanos, la subsistencia. Mira, yo lo he dicho allá y lo he dicho aquí. Yo he dicho que cada día el ciudadano haitiano se enfrenta a una paradoja existencial. O muere el árbol para que viva la familia, o muere de hambre la familia para que viva el árbol. Y que ahí fue que Balaguer demostró su grandeza cuando se puso en medio de esa paradoja existencial y le buscó una respuesta. Si este campesino corta el árbol porque él tiene que hervir plátano para el desayuno de su familia, y al mediodía para hervir arroz, y en la noche para hervir un arenque o un bacalao, entonces espérate, él tiene una necesidad social, no depredadora, social. Lo que yo tengo que hacer de ahora es darle una alternativa. Para mitigar y esa alternativa que cuando Balaguer toma el poder en 1966, se encuentra que aquí quedaba 12% de cobertura forestal. Y no lo dijo Balaguer, lo dijo la OEA, con el informe de los recursos naturales de la isla que hizo la OEA a raíz de la invasión de... Hicieron un inventario de recursos. Miren, ahí queda un 12%. ¿Vale? Un 12%, tú estamos deforestados. Si te queda un 12%, si tú tenías 100 pesos y te quedan 12, ya tú estás en cero. En crisis. Si yo tengo 100% de cobertura forestal para 1910, 1920, 1930, y ya tengo 12, quiere decir que yo me he comido el 88% de la cobertura forestal. Eso implica que hay que parar esto, y es ahí donde Balaguer interviene con todas esas cosas. Recuerden
que el único decreto aquí que prohibía la deforestación lo promulgó Balaguer, el 20967. Y ustedes recordarán que Balaguer tiró la guardia para la montaña, con instrucciones de que a todo el que encontrara con un palo al hombro lo metieran preso. Tú vas a Haití a trabajar, como voy yo, con cierta frecuencia, a hacer estudios para carreteras, para aeropuertos, para edificaciones, para hoteles, y al final de la tarde, cada trabajador, tú lo ves, cada uno sin excepción, va de regreso a su casa con un palo aquí en su hombro derecho. ¿Y para qué es ese palo que va en el hombro derecho? Para picarlo, convertirlo en leña, para hacer la cena de su casa. Hay que entenderlo. Yo lo he visto en Haití, lo he vivido en Haití, lo he sentido en Haití, y sé que es una realidad. Por eso yo abogo porque le busquemos al pueblo haitiano, con la ayuda internacional, Estados Unidos, Canadá y Francia, que tienen un poder adquisitivo que la República Dominicana no tiene, de forma tal de que ellos asuman ese tema como un compromiso histórico que está atrasado en esa cuenta. Es una cuenta pendiente de pagar que tienen esos países con Haití, para que ayuden a Haití a resolver ese problema, y nosotros, los dominicanos, podemos ayudar en la logística, en el diseño, en la supervisión y en algunas cosas menores, pero el grueso del volumen monetario que hay que colocar ahí, que lo aporten los países que tienen mucho dinero. Don Osiris, con su permiso, vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Conversamos con el ingeniero Osiris de León, quien es geólogo, y ya ustedes escucharon en esta primera parte lo que él expone sobre el problema dominico-haitiano con relación al río Masacre y cuál sería la solución para superar este impasse político, diplomático y que impere lo técnico. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Televidente, continuamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Osiris de León. Junior, hay un tema que es preocupante, y no solo República Dominicana, sino a nivel mundial. Incluso políticos, historiadores han hablado de la necesidad de que el agua en el futuro será el tema de la discordia. No será el oro ni el petróleo, sino será el agua. Y me preocupa, ingeniero Osiris, saber cómo van los ríos actualmente, cómo va la contaminación del subsuelo actualmente, cuánto nos queda de vida como país para seguir obteniendo agua de la República Dominicana si seguimos maltratando nuestros ríos, nuestros bosques y nuestro subsuelo. ¿Cuánto nos queda de vida? El SOS, ¿cuánto nos queda? Mira, eso es un buen tema, Giovanni. Tú hacer un pronóstico de cómo va la curva de degradación de los caudales de las cuencas hidrográficas. Y es sencillo hacerlo, muy sencillo. Si usted revisa los caudales del río Yaque del Norte, Yaque del Sur, del río Yuna, del río Camún, del río Mao, del río Bao, y lo compara entre 1950 y el 2020, usted va a ver que muchos de esos ríos han reducido su caudal en más de un 50%. Con excepciones, claro, como el río Nizao, que usted lo ve seco en el puente Lucas Díaz, y uno siempre le explica a la gente que no está seco porque hubo una depredación del río, sino porque ese río tiene 4 presas, que son Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varillas, y desvían las aguas para acueductos y para canales de riego. Ese es otro caso. Pero tú tienes ríos como el Jatubey en Bonao, que no tiene ninguna presa, ningún dique, ninguna obra de toma de acueducto, y está seco. Pero era un río que 5 décadas atrás era sumamente caudaloso. O te vas a San Cristóbal con el río Nigua, que era un río caudaloso en los años 40 y 50, y hoy día es solamente un cauce seco. Solo transita agua cuando llueve. Eso quiere decir que a la vuelta de 50 años, muchos de los ríos que hoy día transitan caudales moderados van a estar secos. Primero, el tema del cambio climático. La temperatura está incrementándose extraordinariamente, y tú lo ves que ya este domingo se formó la primera tormenta de esta temporada, que es Andrés, en la parte suroccidental de México. Es la cuenca del Pacífico, evidentemente no es la del Atlántico, pero te da una señal de qué tan cálidas están las aguas en la superficie del Pacífico, y que así se van a ir calentando las aguas del Atlántico. El pronóstico es bastante alarmante. Grave, es grave. El pronóstico es grave. Y no es nuevo lo que estamos diciendo, porque lo hemos dicho y lo hemos escrito. Está escrito en libros, está en documentales, está en reportajes, está en videos, está en películas. O sea, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. De hecho, eso que decía Giovanni ahorita, de que hemos convertido los ríos en cloacas, tú buscas mis declaraciones de primera plana,
como noticia principal del día, del Listín Diario, del periódico Hoy, del periódico Diario Libre y del periódico El Caribe, y ahí está. Osiris de León dice que hemos degradado las aguas y las hemos convertido en cloacas urbanas. Eso lo hemos repetido tanto que la sociedad ya lo ha entendido y lo ha asumido. Pero también hemos dicho, los caudales se están disminuyendo. No hay un solo río que ustedes dos conozcan y que ustedes me puedan certificar a mí de buena fe que hoy día tiene más caudal que cuando ustedes eran niños. No es verdad. Y si ustedes se van a cualquier campo y hablan con cualquier ciudadano que tenga 70, 80, 90 años y usted le pregunta, ¿dónde no hay presa, ni hay dique, ni hay obra de toma, ese río tiene más agua o menos agua que cuando usted era niño? Dice, cuando yo era un muchachito, ese río, oiga, era braceando que había que cubrirlo, que cruzarlo porque cubría a uno. Dice, ya ese río ya es un charquito. Tú ves que, bueno, tú viste cuando decía que Freddy Preston Castillo el masacre se pasa a pie. Hoy día tiene mucho menos que cuando Freddy Preston Castillo escribió ese libro. Tú vas al masacre y tú dices, ese es el río. Eso por eso está seco. Entonces así van los ríos. A mí que me ha tocado hacer estudios para 27 proyectos de presas en la República Dominicana, desde los años 80 hasta el presente. Te puedo decir que ríos que yo fui a estudiar para una presa 20, 25 años atrás, hoy día vamos y lo encontramos seco. Osiris, se habla mucho de la potencial crisis del agua, no solo en República Dominicana, sino a nivel planetario. Pero me gustaría quedarme en el patio. Ante todos estos diagnósticos, que evidentemente cada año que pasan van convirtiéndose en una realidad, nos estamos planificando como sociedad para enfrentar y tener la contingencia necesaria para cuando ese problema se agudice al máximo. No nos estamos planificando, ni siquiera estamos considerando la dimensión del problema. Aquí tú no encuentras una sola persona, que se bañe en 90 segundos. Abre la llave y en 30 segundos humedece su cuerpo, cierra la llave, se enjabona y vuelve a abrir la llave y en 60 segundos retira. No, aquí todos nos metemos al baño y duramos media hora y hasta hablamos por teléfono y cantamos una canción y declaramos una poesía y hacemos ejercicio debajo de la ducha botando agua. El que se baña en 90 segundos lo entiende relaja. Que no se ha bañado. No se ha bañado, no, Siri. ¿Entiendes? Entonces, no se ha bañado. Cuando tú eras niño, Juni, cuando Giovanni era niño, cuando yo era niño, y teníamos una semana en la casa sin agua. Con un galón de agua. Un galón de agua nos daban para bañarnos y cepillarnos y sobrar. Claro, un galón de seguro agua. Que sí. Un galón nos daban. Es así. Y era así de gotitas que tú te le echabas, te enjabonaba un poquito, y Con después un te pañito cepillaba húmedo. y te sobraba un poquito. Por si acaso, cuando tenías que volver a lavarte la mano o cepillarte, tú dejabas un poquito de reserva. Aquí estábamos consumiendo, si tú divides 440 millones de galones de agua que entran al día al Gran Santo Domingo. 400 millones. Sí, 440 millones. Y tú lo divides entre la población de Santo Domingo, 3.5. Te da que aquí cada ciudadano está consumiendo cerca de 550 litros de agua por día. Es mucho. ¿Qué ocurre? Yo te puedo demostrar a ti numéricamente, matemáticamente, que con 125 litros de agua, tú cubres tus necesidades de desayuno, comida, cena, bañarte, asearte, lavar la ropa, lavarte las manos y cualquier necesidad, y todavía te sobra. Por persona. Claro. ¿Dónde está el problema? La muchacha que te ayuda en tu casa a fregar, friega con la llave abierta. Cuando tú te bañas, tu esposa se baña, tus hijos se bañan, es con la llave abierta. 20 minutos, 25 minutos. Por eso tú ves ya que algunos hoteles en Europa te dan una dotación de agua por día por habitación. Y de repente tú encuentras que se te fue el agua en la ducha y tú llamas abajo a recepción. Mire, ¿qué pasó? ¿Se fue el agua? Y dice, no se fue el agua. Usted gastó el agua que tenía asignada para el día. Ahora, si usted necesita más agua, tiene que pasar por aquí abajo y pagar esa agua, porque la que cubría el hotel, ya esa usted la gastó. ¿Qué? Yo no sabía que era así. Sí. Entonces necesitamos ese esquema, que yo como gobierno te dé a ti 125 litros de agua al día, gratis, libre de costo. Y ahora te digo, mira,
yo te estoy dando 125 litros al día gratis. Toda la que tú gastas por encima de ahí te cuesta. Ejemplo, yo siempre lo pongo y la gente a veces se ríe. Yo organizo una cena en mi casa. Invito a Giovanni, invito a Junior, invito a los familiares de ellos. Señora, la cena está servida. El primer plato es gratis. El segundo cuesta 2,000 pesos. ¿Cuántos se van a servir el segundo plato? Nadie come, nadie vuelve a ¿Verdad? servirse. Nadie. Nadie vuelve a servirse. Entonces el agua es lo mismo. Dale el agua básica gratis y dile, yo te doy la básica gratis. Pero si tú necesitas más de ahí, tienes que comprarla y te la voy a vender a 100 pesos el metro cúbico. Cara te la voy a vender. Cara, ¿tú te quieres hacer rico conmigo? No, yo quiero que tú ahorres agua. Yo no quiero que tú me tengas que pagar un centavo. Por eso te estoy dando la de subsistencia gratis. Ahora, si tú quieres derrochar agua, paga ese derroche. Entonces estamos en dos escenarios. Un primer escenario que es la inversión en educar a la gente para que entienda el problema que tenemos con el agua. Y el otro escenario es que luego que hago esa inversión te digo, mira, si tú a pesar de eso no hace conciencia y racionaliza el agua, yo te voy a sancionar. Claro. Yo Yo te voy a dar un poco Claro. de agua Y lo gratis otro, y la otra te la voy a vender. No para enriquecerme, sino para Que tú no tengas crear que comprarla, conciencia. para enseñarte a economizar ¿Cómo agua. pasa? Y te voy a demostrar a ti numéricamente que el agua que yo te estoy dando te da y te sobra si tú la sabes administrar. no es privatizar el agua, No lo que está privatizar el planteando agua, no. Osiris. No, todo lo contrario. Yo soy contrario a la privatización del Es agua. educar Lo he al dicho y lo ciudadano. he escrito, soy contrario. Ahora, yo sí soy partidario de evitar el derroche, porque la gente se cree que el agua es gratis, que es un regalo de Dios, y no es así. Tratar un metro cúbico de agua te puede costar a ti entre 20 y 25 pesos, y te la venden a 6. Por tanto, el Estado tiene que estarlo subsidiando. Ahora, si el Estado lo está subsidiando, sé consecuente con el Estado, economiza el agua y no la derroches. Hay un tema, Evitar el derroche. hay un tema, don Y Osiris. la gente está de acuerdo conmigo, solo que el Estado nunca lo ha puesto en práctica. Pero cada vez que lo planteo en un programa o en un foro internacional, entonces me dice totalmente de acuerdo contigo. Te voy a poner un ejemplo. Después que yo planteé eso de manera formal en toda Latinoamérica, porque lo planteé en cada foro donde fui invitado a disertar, California lo asumió. ¿Sabes lo que pasa en California? California te está asignando a ti 900 litros de agua por día para una familia de 5 personas. Y te dice, por encima de ahí, la tarifa se cuadruplica. Tú decides. Hay un tema, Junior y don Osiris, que Bueno, tiene- entonces, ¿qué hace la gente? Tiene su medidor conectado y cuando ve que ya llegan las 7 y está llegando al límite, cierran toda la llave. Bañarse mañana, ya por hoy no hay más agua. No hay más uso hoy. don Osiris, hay un Pero problema. ¿ves que funciona? Sí, yo pienso que es un tema, Es de, un tema de conciencia, de conciencia. de inversión en educar a la gente para que llegue a ese nivel de entendimiento, nivel. para que no crea entonces que el Estado lo que esté presionándolo para lucrarse. No, todo lo contrario. Entonces dicen, no, yo te voy a regalar el agua. No te la voy a cobrar como te la cobran hoy día. Te la voy a regalar, pero te voy a regalar la cantidad que yo entiendo. Es decir, digamos que tú tienes hambre. Yo te digo, yo te voy a regalar un poquito, una tacita de arroz, con media tacita de habichuela y un mulo de pollo. Eso te da para subsistencia. Ah, pero tú quieres 3 libras de arroz y 4, Tú entonces págalo. págalo. El excedente tú lo pagas. Págalo. Yo te estoy No, dando la comida de subsistencia. ¿Tú quieres comer más allá de la prudencia? Págalo. Está racional. Invertamos en educación Sí, para llegar a ese para tipo llegar a ese nivel de conciencia. Cuestión de que todo el mundo diga, no, yo tengo 125 litros de agua al día y yo no me voy a pasar de ahí porque no le voy a pagar un peso al Estado por el agua excedente. Entonces es un tema de conciencia de cada ciudadano, que digan, no, el Estado me dijo a mí que con 125 litros de agua al día yo cubro mis necesidades. Entonces tú Y la para que cubres. no me pongan a AAA a cobrar, me digo, ya No, no vamos. no, Mira, no a nadie. sí. No, yo no estoy de acuerdo con la privatización del agua. Siempre lo he dicho públicamente. Y Eso. debo decirte, puedo atribuirme créditos de reuniones internacionales con organismos internacionales que cuando plantearon aquí privatizar la presa, yo inmediatamente pedí un turno. No, señor, aquí no vamos a privatizar la presa. Y sepan lo que no vamos a privatizar. Las presas son propiedad de la sociedad dominicana. Esa presa la hizo Balaguer para el pueblo dominicano. Y le dije, y no voy a estar de acuerdo nunca con que esa presa pase en manos privadas porque es muy bueno. Después que Dame el supermercado nacional a mí. Oh, Qué bueno. Después que una familia lo hizo, se sacrificó y tiene hoy un emporio, ¿te lo voy a regalar? No, así no. Entonces, Don Osiris, hay un problema de cultura, y hemos estado hablando de cultura familiar, medioambiental.
por fin, ¿qué hacer con los ríos que pasan dentro de las ciudades, dentro de la provincia y que se contaminan y languidecen porque le echan basura, escombros? Y también pasa con las cañadas, que al final toda esa basura pues va al río, a una parte del río o va al mar. ¿Qué podemos hacer? Breve, que nos quedan unos minutos. Mira, hay un libro que lo publicó la IANAS, que es la Red Interamericana de Academias de Ciencias, que trata ese tema, las aguas urbanas. Lo discutimos en todo el continente, país por país. Me tocó ir a representar a República Dominicana en cada evento y luego lo recogimos en un libro. Me tocó a mí escribir el capítulo dominicano, las aguas urbanas, cómo viene los AMA limpio y al entrar al núcleo urbano se contamina basura, excremento, todo lo que pasó por ahí. Entonces el tema implica, primero, tú tienes que desmontar todos los asentamientos humanos periféricos a los ríos. Lo que hizo Balaguer cuando sacó a la gente de los Ambres y llevó para la caoba. Número 1. Número 2, tú necesitas crear, lo que decía Junior, una cultura, una educación, una conciencia. Aquí creemos que el río se lo lleva todo, Giovanni, y que yo puedo tirar cualquier cosa y el río se lo lleva y ya limpió, pero no sabe que lo está acumulando en otro sitio. Ese es desperdicio. Y número 3, necesitamos que todos los gobiernos, todos sin excepción, los de ayer, los de hoy y los de mañana, entiendan que agua potable no existe si no existe otro brazo que se llama saneamiento básico. Que cuando tú hables de agua potable, tú tengas que hablar también de saneamiento básico, porque el 80% del agua que Junior consume como ciudadano termina como agua residual. Y si él no tiene un sistema de alcantarillado sanitario donde ir esa agua, la va a tirar al subsuelo a través de un filtrante o la va a tirar a la cañada más próxima. Y ahí viene la cañada del Diablo, la cañada de la Sursa, la cañada de Guajimía, la cañada de Buenavide, la cañada de la Rosal, la cañada de los Ríos, la cañada del Botánico y ese desorden que tenemos de cañada, la cañada de Gurabo en Santiago. Entonces necesitamos combinar esos tres factores. Que los estados entiendan, en todas partes del mundo, los estados, todos, que tienen que destinar recursos económicos al saneamiento básico. Todos los gobiernos tienen un presupuesto alto para acueductos, pero para saneamiento básico, cero. Tú no ves planta de tratamiento, tú no ves funcionamiento en sistemas de recolección de agua. ¿Dónde está el alcantarillado sanitario de tu casa? ¿O donde Junior? O en mi casa no lo hay. Eso queda en el subsuelo todo. Sí, entonces, sí. ahí tenemos un grave problema acumulado que tenemos que resolver. Entonces, combinar esos tres factores. Bueno, Junior, vamos a agradecer al ingeniero Osiris de Lejón por haber estado con nosotros. Como siempre, interesante, noticias de primera plana, de portada. Así es que gracias, ingeniero. Gracias, Giovanni, gracias, Junior, gracias a todo el pueblo dominicano. Abrazos y bendiciones para todos. Señores, gracias a ustedes por la sintonía y les recordamos que mantenga la sintonía con su canal Carivisión. Mañana este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, volveremos a estar con ustedes. Buenas noches.